Hay una idea incómoda que vale la pena pensarse con calma. El creyente o el cristiano no suele votar por otro creyente, por otra persona más coherente. No vota por ese cristiano que tiene límites morales claros, que tiene principios innegociables y que está dispuesto a perder algo de poder antes que traicionar a su propia conciencia. Con frecuencia, los cristianos votan por una figura que es mucho más eficaz para ellos. Votan por algo que para este video llamaremos el cristiano funcional. Alguien que no necesariamente es un buen creyente, sino simplemente alguien que es útil, alguien que sirve. Esta idea me llegó leyendo un texto muy breve de Humberto Eco, un texto que se llama Los dioses de América. Allí Humberto Eco no se burla de la religión ni hace las típicas caricaturas fáciles que solemos ver cuando alguien critica la política creyente, la política cristiana. Él lo que hace es observar cómo ciertos movimientos fundamentalistas en Estados Unidos dejaron de ser marginales cuando entendieron que la fe puede convertirse en una fuerza política si encuentra el aliado adecuado, y ese aliado no tiene que ser un santo, más bien tiene que ser un personaje útil. Eco nos muestra cómo a finales del siglo XX sectores religiosos dogmáticos, muy dogmáticos, comenzaron a alinearse con políticos que no eran precisamente modelos de vida cristiana ni modelos de virtud. No buscaban como tal pues la virtud, valga la redundancia, sino más bien la eficacia. Buscaban jueces que firmaran determinadas sentencias, buscaban políticas públicas acordes con su agenda religiosa, buscaban poder institucional, y así descubrieron, sí descubrieron que lo agua moja, el político ideal para el cristianismo. Una persona que no es un creyente profundo, sino que es un político pragmático dispuesto a hacer concesiones, a concederles cosas a ellos. Aquí aparece una distinción que me parece bien interesante, y es el cristiano ético frente al cristiano funcional. El cristiano ético es incómodo para el poder, tiene conciencia, tiene límites, puede decir no incluso a quienes comparten su fe si considera pues que están cruzando una línea moral. El cristiano funcional pues en cambio es perfecto para la maquinaria electoral, no necesariamente cree, pero entiende que la fe moviliza. No necesariamente vive según esos principios, pero está dispuesto a convertirlos en un discurso político. No tiene límites propios y por eso puede negociar casi todo. Esa es, por así decirlo, la pieza ideal para la política cristiana. Un ejemplo clarísimo es Donald Trump, quien difícilmente puede describirse como un modelo de vida cristiana en los términos tradicionales. Sin embargo, él recibió un respaldo masivo de sectores evangélicos conservadores en Estados Unidos, no porque encarnara una ética cristiana ejemplar, sino porque ofrecía algo mucho más valioso para ciertos grupos. Les ofrecía decisiones, nombramientos judiciales, retórica cultural, concesiones concretas. No ofrecía santidad, sino una funcionalidad política. Y ese fenómeno no es algo exclusivo de Estados Unidos. En Colombia nosotros estamos viviendo algo similar en el marco de las elecciones actuales. Candidatos que durante años se han definido como ajenos al cristianismo e incluso como ateos, descubren, o casualidad, en pleno periodo electoral, una identidad religiosa renovada. El caso pues de Abelardo de la Espriella es muy ilustrativo. Es una persona que públicamente se identificaba como un ateo y que al iniciar su campaña comenzó a presentarse como un cristiano. Podríamos preguntarnos entonces si se trata de una conversión espiritual profunda, pero la pregunta políticamente relevante debería ser otra. Deberíamos preguntarnos qué función cumple esa conversión en el escenario electoral. Parece una pregunta muy obvia, pero tiene muchas cosas que podemos sacarle. Porque cuando la fe se vuelve un recurso estratégico, ya no estamos ante una experiencia espiritual, sino que estamos ante una herramienta. Y aquí es donde está el riesgo. El problema y el riesgo no es que la religión participe en política, pues porque eso es algo que ha sucedido siempre, sino que el problema
comienza cuando la fe deja de ser un límite del poder y se convierte en su justificación. Cuando el creyente prefiere al cristiano funcional, como lo llamamos, porque pues el cristiano ético de alguna manera es muy exigente, es demasiado exigente, demasiado incómodo, demasiado coherente, podríamos decirlo, porque pues el cristiano ético podría no estar dispuesto a hacer todo lo que su electorado desea, podría negarse a instrumentalizar el miedo, podría resistirse a usar el lenguaje religioso como un arma electoral. En cambio, si vemos al cristiano funcional, él no tendría ese problema. Humberto Eco no nos pide entonces que desconfiemos de la fe, porque este no es un tema de fe, es un tema político. Él nos pide que miremos con atención cómo la fe entra en la estructura del poder. Y la lección me vuela muchísimo la cabeza porque cuando la religión entrega su capital simbólico a políticos sin ética propia, no está fortaleciendo sus valores, sino que los está subordinando. Tal vez entonces el creyente no debería preguntarse si un candidato cree o no cree en Dios. La pregunta debería ser si ese candidato estaría dispuesto a decirle no a su propio electorado religioso si la justicia, la ley o la dignidad humana lo exigieran en algún momento. Y es que, pensémoslo bien, una fe que no pone límites al poder termina siendo absorbida por él, y cuando eso ocurre ya no estamos ante una conciencia crítica, estamos ante una herramienta, y las herramientas, cuando llegan al poder, rara vez dicen que no.